Doy la bienvenida a los dos de los tres ponentes de esta mañana, Francisco Laporta, Lisa de la Nuez y el fiscal jefe Jesús Caballero, que intervendrán en la jornada de esta mañana, ¿no? Por supuesto, también doy la bienvenida a los estudiantes, que sois el protagonista fundamental, ¿no?, de esta mañana. Bueno, vamos a hablar de ética y derecho y tenemos, en primer lugar, contamos con la presencia de Francisco Laporta. He hablado de don Francisco Laporta, no don Francisco Laporta, porque fundamentalmente Francisco Laporta es compañero y amigo mío de hace muchos años. Nos dedicamos prácticamente casi a lo mismo. Estamos en el gremio de lo que llamamos filosofía del derecho. Él es un catedrático de filosofía del derecho de referencia en España. Yo siempre digo que si uno quiere saber filosofía del derecho, pues que elija este último libro de Francisco Laporta, del Imperio de la Ley, una visión actual, y es la mejor forma de entrar en los problemas de teoría del derecho, una visión actual y una visión no solo actual, sino muy interesante, ¿no? Yo creo que es un libro de referencia, ¿no? Pero de referencia también ha sido su vida. Él es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha sido también vicerrector y director del Departamento de Filosofía del Derecho. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social y además es editor de una de las series imprescindibles de Filosofía del Derecho de la editorial Springer, Law and Philosophy Library, y miembro además del Tempere Club. Tempere Club es un club de élite intelectual, ¿eh? No es ninguna casta de ningún tipo, sino simplemente una élite intelectual sobre estos temas, y él es miembro y además patrono también, y esto es curioso, en una ciudad de origen de un famoso institucionalista de la Institución Libre de Enseñanza, Castillejo. Él es patrono de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, ¿no?, de la Institución Libre de Enseñanza, bueno, no nos vamos a detener aquí, pero de una importante institución que promovió la cultura en España y además, digamos, a la que le debemos y le debéis prácticamente los Erasmus, porque fue la primera institución en España que digamos, defendió la idea de que los universitarios tenían que viajar, que era la mejor forma de curarse de ciertos males, ¿no? Ha sido director del Centro de Estudios Constitucionales desde 1987 a 1993, que, como sabéis, también es un órgano consultivo de referencia y que imparte cursos de derecho público de prestigio, y miembro de la Comisión para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa de 1989 al 93. Autor de numerosos libros, he hecho referencia solo al último, ¿no?, pero podéis ver en el ciberespacio pues toda la producción de Laporta, porque además ahí en las páginas de las webs distintas están, por ejemplo, que yo creo que es un ejercicio interesante, los artículos que viene publicando en el diario El País durante cierto tiempo, y veréis que muchos de estos artículos versan precisamente sobre el tema que hoy tenemos, ética y derecho, ética y política, etcétera, y por lo tanto pues puede ser interesante ver esa trayectoria. Además tiene posee la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, que sabéis que es la distinción máxima de un jurista, ¿no? Premio Nacional de Investigación en Derecho y Ciencias Sociales en 2008, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que para abrir esta jornada nadie mejor que Francisco Laporta. Sabéis que estas jornadas forman parte de un conjunto de jornadas y seminarios que organizamos con la Fundación de la Universidad, que tiene este año como denominador común la palabra ética, a la que le añadimos mercado, empresa, política, etcétera. Creo que ha sido oportuno, ¿no?, y nada mejor que empezar precisamente con esta idea de la ética y derecho. Porque en realidad hay un amigo mío que dice, que cuenta, que los ministerios no son lugares a donde uno va en busca de ideales y virtudes, ¿no? Por ejemplo, uno no va al Ministerio de la Feracidad cuando habla del Ministerio de Agricultura, no hablamos del Ministerio o la ministra de la Elocuencia cuando hablamos de la portavocía del Gobierno,
ni tampoco del Ministerio del Heroísmo, cuando hablamos del Ministerio de Defensa. Es decir, los ministerios son más descriptivos. Y, sin embargo, cuando hablamos del Ministerio de Justicia, no nos parece que sorprende. Y hablar de la Administración de Justicia y de los tribunales de justicia es algo ya tan inmerso en nuestra conciencia que no nos plantea mayor problema, ¿no? Por ejemplo, se dice en el artículo 117 de la Constitución que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados. Y por virtud del artículo 466 del Código Penal, el juez se dice que el juez que a sabiendas dictare sentencia o resolución injusta, no meramente ilegal, se expone a una sanción penal. Es decir, ¿cómo cabe interpretar esta idea de la justicia unida a la función jurisdiccional? ¿Es solo una forma heredada de otros tiempos o cabe interpretarla más bien como una intuición más profunda, ¿no?, de que la justicia tiene que jugar un papel relevante entre los legisladores, entre los juristas, entre los ciudadanos, cuando organizamos nuestra convivencia, ¿no? Como sabéis, hay una anécdota, o si no la sabéis, si no la he contado yo, hay una anécdota curiosa que dice que un día comparecieron ante un rabino dos mujeres enzarzadas en una grave disputa, cuyo contenido, bueno, ahora no nos interesa, pero la primera habló entre sollozos y el rabino, sensiblemente impresionado por sus argumentos, dijo serenamente: «Tienes razón». A continuación intervino la otra mujer, con igual apasionamiento para rechazar persuasivamente la pretensión de la otra mujer, que le había precedido en el uso de la palabra. Y el rabino la escuchó también con atención y, tras meditar su respuesta, declaró con firmeza: «Tienes razón». Entonces se apresuró a intervenir la propia mujer del rabino para recordarle vivamente algo hasta cierto punto obvio. Pero ambas no pueden tener razón al mismo tiempo. A lo que el rabino replicó de manera concluyente: «Tú también tienes razón». El asunto de que todo el mundo tenía razón en aquel día, a pesar de sostener juicios contradictorios en sí mismo o bien inconciliables con los demás, parece atender a ciertos requerimientos de la lógica, ¿no? Es obvio que no puede ser al mismo tiempo válido A y no A. Sin embargo, todos tenemos a veces la impresión de que muchas veces este principio no siempre rige cuando argumentamos acerca de principios morales y principios jurídicos. En la argumentación moral y jurídica a veces estas contradicciones se ponen de manifiesto y tiene sentido, y a veces, aunque el rabino vemos que actuó de manera contradictoria, parece no muy desencaminado en medio de esta suerte de contradicciones. Cuando razonamos jurídicamente podemos rastrear la dimensión moral del razonamiento en muchos ámbitos, ¿no? En los preceptos de la Constitución, invocados o involucrados en el razonamiento jurídico, en el ejercicio de la discrecionalidad judicial por parte del juez, o incluso en la pretensión de corrección, ¿no?, cuando hablamos sobre cuestiones de naturaleza normativa, sobre qué debemos hacer o qué debe ser. Cuando los legisladores también argumentan a favor de la propuesta de una ley, pues también la referencia a argumentos de carácter moral pues es evidente. Es decir, ya sea a través de normas jurídicas positivas como a través de razonamientos, la idea de la moral, la idea de la ética está presente de alguna forma. Tanto un positivista como un justnaturalista, digamos, puede aceptar esta conclusión de manera pacífica, ¿no? Es decir, que las relaciones entre derecho y ética, derecho y moral, pueden ser, digamos, relevantes y neutrales frente a este hecho, lo cual no impide que haya diferencias entre los puntos de vista acerca de esta cuestión. O sea que yo creo que el tema es muy relevante, es interesante desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, y por eso nuestro interés ha sido hoy convocar a tres tipos de personalidades diferentes que pueden cada una de ellas aportar un elemento de distinción en este análisis.
un profesor de universidad, una abogada del Estado, funcionaria del Estado, práctica, que también puede aportar un punto de vista interesante y complementario a la visión más académica, y un juez, mejor dicho, un fiscal, es decir, un miembro de la actividad jurisdiccional, el fiscal jefe de la Audiencia de Ciudad Real, que puede cerrar, digamos, este ciclo de una manera completa. Por supuesto, yo actuaré de moderador, provocaré preguntas por parte vuestra. Yo creo que es interesante que vosotros pues intervengáis también, ¿no?, en una jornada de estas características, aunque el escenario no es propicio para el debate, porque es un escenario demasiado formal. Si estuviéramos cerca de vosotros, aparte de que vosotros habéis puesto un poco de distancia, ¿no?, porque parece que da miedo estar en las primeras filas, pues sería mucho más fácil. Lo que pasa es que es verdad que la demanda nos ha hecho salir del aula de juicios que teníamos prevista y venirnos aquí. Pero esto que no quiero que sea impedimento, ¿no?, para que, de verdad, con naturalidad y con un carácter muy directo, formuléis todas las preguntas que se os ocurran, ¿no? Yo creo que vosotros estáis igual o mejor preparados que los estudiantes europeos y norteamericanos, pero la diferencia que tenemos con ellos es que ellos participan más en los debates, no tienen ese miedo escénico a participar, de manera que yo os invito de verdad a plantear todas esas preguntas teóricas, prácticas o de simple información que sobre este tema os susciten las intervenciones, y yo creo que podemos hacer esta jornada de la mañana mucho más amena y más rentable e interesante para todos.